La verdadera fortaleza. Hábito 3. Deshágase de la carga, leído por el Sayanet Granados. Los pecados y cuestiones sin resolver la agobiarán y perjudicarán su habilidad de navegar por la vida. Sobrecargar un buque es una de las cosas más peligrosas que una compañía naviera puede hacer. Esta es la razón por la cual los laterales de los barcos están marcados con una línea de carga, la cual desaparece debajo del agua si el barco está sobrecargado. Las autoridades de inspección no permitirán que un barco zarpe si su línea de carga indica que está llevando demasiado cargamento. Sin embargo, aún así, las compañías buscan la manera de violar las normas y se arriesgan a sobrecargar los barcos. La línea de carga de transbordador Sewol de Corea del Sur mostraba que el cargamento del buque estaba en regla cuando zarpó con 476 pasajeros, la mayoría de los cuales eran estudiantes de la escuela secundaria. Los que iban a bordo desconocían que la compañía había sobrecargado el buque con más de 3 veces la carga máxima permitida. Para enmascarar el peso del cargamento ilegal y llevar la línea de carga del barco al nivel correcto, la tripulación se quedó con solo 580 de los 2.040 toneladas recomendadas del agua de lastre del último compartimento del transbordador. El agua de lastre es importante para contrarrestar el peso del cargamento, los vehículos y los pasajeros arriba del barco. El 16 de abril del 2014, el infortunado transbordador partió con destino a la isla turística seriamente sobrecargado. Todo iba bien hasta que llegaron a la parte más desafiante del viaje, una vía fluvial con corrientes traicioneras. Los tripulantes tenían que tener mucho cuidado y dirigir manualmente la nave a través de este peligroso canal. Desafortunadamente, cuando el timonel giró el timón de manera brusca para ajustar el curso, muchos de los contenedores de la carga pesada de pronto se desplazaron en su interior, causando que el barco recibiera mayor peso de un lado. El agua fluyó por la puerta del embarque de carga. No pasó mucho tiempo antes de que el transbordador se hundiera. Más de 300 de los 476 personas a bordo murieron. La mayoría de las víctimas eran estudiantes. El capitán y 3 miembros de la tripulación fueron acusados de homicidio. Docenas de funcionarios de la compañía del transbordador, inspectores de seguridad y oficiales guardacostas fueron encarcelados y condenados por varios cargos penales relacionados con el naufragio. El incidente condujo a la persecución y muerte del multimillonario que era propietario de la naviera. El hecho desencadenó protestas contra el gobierno y violentos enfrentamientos con la policía, los cuales dejaron docenas de heridos. La tragedia contribuyó a la destrucción del presidente del país. Fue uno de los episodios más traumáticos de la historia reciente de Corea del Sur. Todas estas consecuencias trágicas pudieron haberse evitado si la tripulación no hubiera sobrecargado el barco. Equipaje no autorizado. Al igual que el Sewol, las mujeres débiles de Éfeso estaban sobrecargadas de equipaje no autorizado, estaban cargadas de pecados. La palabra griega para cargadas significa llevar un montón o una pila de algo. El verbo era usado en la literatura hebrea para describir la acción de cargar un carro por las nubes al apilar encima cada vez más cosas. Sugiere una acumulación que es pesada y engorrosa y difícil de manejar. La imagen que me viene a la mente en todos los vehículos sobrecargados que vi es en una visita a Tailandia. Nunca había visto bicicletas, motocicletas y camionetas con cargas apiladas tan alevosamente altas. Haga una búsqueda en internet sobre imágenes de vehículos sobrecargados en Tailandia para que vea de lo que estoy hablando. Se sorprenderá. Hay una foto de una pequeña camioneta que estaba tan sobrecargada que se partió a la mitad. Ver estos vehículos sobrecargados en las rutas de Chiang Mai y Bangkok fue bastante, pero a su vez atemorizante, porque resultaba evidente que estos vehículos no eran estables y podían chocar en cualquier momento. De manera muy similar, las mujeres débiles de Éfeso estaban cargadas de montones de pecados que las volvían espiritualmente inestables y susceptibles a sufrir una tragedia. Existen cargas que se supone que debemos llevar y cargas que no debemos llevar. El Señor nos da la fortaleza para enfrentar las dificultades, tribulaciones y aflicciones de la vida. Tenemos que soportar estos tipos de cargas. Él nos promete que las mismas nunca pesarán más de lo que somos capaces de soportar. No nos hundirán por debajo de la línea de carga.
Sin embargo, no fuimos destinadas a llevar las cargas de los pecados sin confesar la culpa y la vergüenza. Estos tipos de cargas no autorizadas nos agobiarán y nos será difícil navegar los mares de la vida a salvo. Si estamos cargadas de pecados, seremos mucho más propensas a volcarnos y hundirnos. Por esta razón, una mujer fuerte tiene el hábito de despojarse del pecado, la culpa y la vergüenza. Errar el blanco. En el 2017, en la entrega de los premios CMA, la cantante de música country Carrie Underwood cantó un viejo himno con el estribillo. Cuán tiernamente nos está llamando, oh pecadores, venid. La cantó en conmemoración a los colegas de la industria de la música country, a las víctimas del tiroteo masivo en el Harvest Festival en Las Vegas. Si bien el homenaje fue hermoso y conmovedor, muchos usaron las redes sociales para criticar a Underwood por haberse referido a las víctimas como pecadores. El concepto del pecado no es popular en estos días. La mayoría de las personas creen que deben ser libres para vivir como quieren sin que nadie les diga qué hacer. Creen que mientras no hagan daño, tienen el derecho de decidir por sí mismas lo que es aceptable basándose en sus propias opiniones. Piensan que los errores sociales modernos, tales como herir los sentimientos de las personas al etiquetar sus comportamientos como pecaminosos, son el único pecado verdadero que hay. Esta mentalidad resulta evidente en la definición principal de pecado del Urban Dictionary, el cual define el pecado de esta manera. Pecar significa hacer daño. Pecaminoso significa dañino. Sin pecado significa inofensivo. ¿Es pecado un pensamiento, palabra o acción en particular? Si es dañino, es pecaminoso. Si es inofensivo, está libre de pecado. En otras palabras, si se siente herido o ofendido, lastimado por lo que digo o hago, entonces he pecado contra usted. Si bien el concepto de daño puede llegar a reflejar la definición popular de pecado, y aunque el pecado sea indudablemente dañino, esto no se alinea con lo que la Biblia dice acerca del pecado. ¿Qué es exactamente pecado? La Escritura nos enseña que el pecado en cualquier acción es cualquier acción, sentimiento o pensamiento que vaya en contra de las normas de Dios. No tiene nada que ver con no cumplir con sus normas y que usted no cumpla con las mías. Billy Graham explicó que el pecado es cualquier pensamiento o acción que no cumpla con la voluntad de Dios. Dios es perfecto y todo lo que hagamos que no alcance su perfección es pecado. Pecar significa que hemos hecho algo malo, o bien hicimos algo que Dios dice que no debemos hacer, o no hicimos algo que deberíamos haber hecho. Juan 14:23 y Santiago 4:17. Pecamos cuando dejamos de amar a Dios, cuando dejamos de estimarlo, confiar en Él, buscarlo y obedecerlo con todo nuestro corazón. El pecado abarca más que mandamientos como no matarás, no robarás y no cometerás adulterio. La mayoría de las personas reconocen que estas acciones califican como pecado. Sin embargo, Jesús enseñó que las actitudes ocultas, tales como el desprecio, la codicia y la dureza de corazón, también son pecados, incluso si estas actitudes no resultan en acciones pecaminosas. Toda respuesta ante las circunstancias que no esté llena de fe es pecado. Por lo tanto, la ansiedad, la preocupación y el temor también son pecados. Y luego están los pecados de negligencia, no hacer buenas obras, no usar nuestros talentos o ignorar al herido. El Nuevo Testamento enumera muchos pecados tales como celos, riñas, rivalidades, disputas, resentimiento, amargura, falta de perdón, malicia, cinismo, envidia, avaricia, codicia, desagradecimiento, traición, embriaguez, orgías, estafa, engaño, mentira, hipocresía, lujuria, jactancia, arrogancia, insolencia, egocentrismo, materialismo, autopromoción, desprecio, fornicación, inmoralidad sexual, impureza sexual, sensualidad, actos homosexuales, adulterio, idolatría, artes de magia, ocultismo, abuso, calumnia, difamación, arrebatos de ira, chismes, alboroto, insultos, bromas groseras, irreverencia, blasfemia, obstinación, impulsividad, falta de disciplina, desenfreno, prepotencia, vanidad, glotonería, cobardía, impiedad. Esta no es una lista políticamente correcta.
Definitivamente no es la lista que la mayoría de las personas elaborarían si se les pidiera que catalogaran cuáles actitudes y comportamientos calificarían como pecado. Sin embargo, le guste o no, la Biblia les llama pecado a estas actitudes y comportamientos. Y Dios es quien define qué es el pecado, no yo, ni usted, ni Hollywood, ni los medios de comunicación, ni el diccionario urbano. Cuando observo la lista de pecados anteriormente mencionada, creo que usted estará de acuerdo con que pecar es algo que todos hacemos todos los días. Romanos 3:23 señala, todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Todos éramos el blanco. No obstante, y esta es la parte extraordinaria, hemos sido justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Cristo expía nuestros fracasos para dar en el blanco. A causa de su sacrificio, Dios gratuita y generosamente perdona nuestro pecado. La letra del himno Cuán tiernamente Jesús hoy nos llama, que cantó Wonderwood, hace alusión a esto. Su tierno amor Cristo ha prometido. Te ama a ti y a mí. Perdonará al que en él ha creído. Nos llama a ti y a mí. Venid, venid a mí. Si estáis cansados, venid. Cuán tiernamente nos está llamando, oh pecadores, venid. El pecado nos cansa, nos pesa, nos carga con un bagaje emocional y espiritual. Sin embargo, el Señor nos invita a despojarnos de las cargas y regresar a casa. Así como el Padre en la parábola del Hijo Pródigo perdona y recibe gozosamente a su Hijo, también nuestro Padre Celestial perdona y recibe a todo aquel que regresa a Él con fe y arrepentimiento. El pecado y la culpa, la vergüenza, constituyen un peso que no necesitamos soportar. Él quiere que seamos libres de la pesada carga. Cuando recibimos el perdón de Cristo, Él nos otorga el poder para lidiar con el pecado. Podemos continuamente librarnos de esta carga opresiva. No sabemos qué clases de pecados estaban oprimiendo a las mujeres de la iglesia de Éfeso. Quizás fueron descubiertas en pecados de comparación y envidia, o en chismes y habladurías. Quizás eran críticas y distantes con respecto a sus esposos. Quizás estaban teniendo fantasías lujuriosas con estrellas de teatro, atractivas, gladiadores, musculosos o apuestos. Mercaderes viajantes que coqueteaban con ellas en el mercado. Podrían haber sido adictas a las compras, presas del materialismo, o tal vez hayan caído en el resentimiento y la falta de perdón hacia las personas que las hirieron y pecaban en respuesta a los pecados cometidos contra ellas mismas. Quizás la amargura era el pecado que las oprimía. Independientemente de las cuestiones específicas, si sabemos esto, la frase cargadas de pecados indica que estas mujeres estaban agobiadas por los pecados que se habían amontonado y acumulado con el tiempo. Aunque asistían a la iglesia y no profesaban tener fe en Jesús, no se deshacían de sus cargas. No estaban despojándose de todo peso y del pecado que nos asedia. Hebreos 12:1. El pecado las estaba agobiando, haciendo tropezar y volviéndolas débiles. Entonces, ¿cómo evitamos que esto nos ocurra? ¿Cómo nos libramos de nuestras cargas? La Biblia nos enseña que nos libramos del cargamento no autorizado al confesar habitualmente nuestros pecados con fervor. Tiempo de confesar. La confesión es un hábito importante, como se nos recuerda en Primera de Juan. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Todas tenemos pecados que confesar cada una de nosotras. Note que el apóstol Juan no se excluyó a sí mismo, sino que dijo confesamos, y no estaba solo hablando de pecados pasados, sino presentes y también en curso. Sus palabras literalmente significan si persistimos en confesar nuestros pecados o si tenemos la costumbre de confesar nuestros pecados. Juan escribe la palabra pecados en plural para indicar que son muchos. Él presentó la vida cristiana auténtica que implica un reconocimiento honesto, franco y permanente de las maneras en que fallamos en lo que respecta a vivir conforme a los estándares de Dios. La palabra confesar es una traducción del término griego homologeo, de homos igual y lego hablar. Confesar significa hablar lo mismo que otra persona o estar de acuerdo con ella. La confesión de los pecados significa que estamos de acuerdo con Dios,
Decimos las mismas cosas sobre nuestro pecado que Dios y lo vemos de la misma manera que Él lo ve. La confesión de nuestros pecados es primeramente ante Dios. No obstante, la palabra confesar también contiene un elemento de reconocimiento sincero o testimonio sincero. Hay una dimensión social y pública implícita. El reconocimiento de los pecados no es solo un asunto privado entre Dios y yo. También se trata de ser honesto y transparente con los demás, en especial con nuestros hermanos en la fe. La Escritura dice que la confesión sincera es una manera altamente afectiva de abordar el pecado. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Santiago 5:16. Este versículo está abogando por autenticidad cultural. El pueblo de Dios, dice, tiene que ser honesto y transparente y estar dispuesto a ayudarse y apoyarse unos a otros en nuestra batalla contra el pecado. Este versículo nos dice que necesitamos confesarnos con un pastor o un sacerdote. No dice eso. No dice que necesitamos confesarnos públicamente en frente de toda la congregación. Tampoco dice que debemos contarles a todos acerca de cada pecado que cometemos. Simplemente nos enseña que confesarles nuestros pecados a mentores o amigos cristianos de confianza y pedirles que oren por nosotros es una manera muy afectiva de obtener la victoria. En un entorno cristiano saludable está bien ser imperfecto. Podemos contarles a las personas sobre nuestro pecado. No necesitamos encubrirlo o ocultarlo o pretender que no sucede nada. Podemos ser sinceras acerca de nuestras luchas. Aunque esto pueda atemorizarnos, es importante hacerlo. Quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja halla perdón. Proverbios 28:13. Si usted quiere librarse del pecado, la culpa y la vergüenza que la están oprimiendo, la confesión puede ser de gran ayuda. Conocí a una joven de 27 años llamada Mindy en una conferencia en la costa este. Ella trabajaba a tiempo completo con una organización paraeclesial en el ministerio universitario. 9 años antes, en su primer año de universidad, Mindy había salido a un bar con Ethan, un chico que era un cliente frecuente de la cafetería donde ella trabajaba. Sabía que su papá, el pastor de una iglesia en un pequeño pueblo, no lo aprobaría. De hecho, tampoco su mamá. Sus padres constantemente ensalzaban los peligros de los jóvenes que salían solas con muchachos y frecuentaban bares. Mindy hizo a un lado las advertencias paranoicas y era una mujer fuerte, firme en su fe, valiente e inteligente. Nada malo podría sucederle. Ethan era amable y encantador. Su buena apariencia y sus ojos marrones profundos hacían palpitar el corazón de Mindy. La primera vez que la invitó a salir, ella lo rechazó, pero su persistencia divertida terminó convenciéndola. ¿Qué tiene de malo?, razonó. Quizás hasta tenga la oportunidad de hablarle de Jesús. Ethan fue muy educado y respetuoso en el bar aquella noche, un perfecto caballero, así que después de unas horas Mindy bajó la guardia. Nunca lo notó cuando él colocó una droga del club en su bebida. A la mañana siguiente, Mindy se despertó desnuda en una cama, sintiéndose terriblemente nauseabunda, desorientada y toda dolorida. Eso, y la sangre en las sábanas indicaban el horror que podía haber ocurrido. O era la sangre del raspón en su pierna. No estaba segura. Su cabeza latía con fuerza, confundida, traumatizada y avergonzada. Sobrevivió los días siguientes con una sensación extraña en la boca del estómago. ¿Qué sucedió? ¿Por qué no podía recordar nada? ¿Bebió demasiado? ¿Fue violada? ¿Había sido su culpa? ¿Cómo podría contarle a alguien? ¿Cómo podría enfrentar a sus padres? Para colmo, Ethan pasó por la cafetería algunas veces después de esto, enseñando su sonrisa deslumbrante y actuando como si nada hubiera pasado. La situación de Mindy empeoró algunas semanas más tarde cuando descubrió que estaba embarazada. ¿Embarazada? Permaneció sentada estupefacta. No podía respirar. Las pruebas de embarazo confirmó su peor pesadilla. Ni siquiera podía recordar haber dormido con Ethan aquella terrible noche. Su intención era permanecer virgen hasta casarse. ¿Cómo pudo suceder esto? ¿Cómo podría contarle a sus padres? ¿Cómo podría enfrentar las miradas y las murmuraciones de la iglesia? ¿Cómo podría explicarles esto a las chicas que disipulan su pequeño grupo de estudio bíblico? ¿Cómo podría abandonar la universidad y tener un bebé? Eso arruinaría su vida.
El doctor del centro médico de la universidad le presentó las opciones. Desesperada y aterrada, Mindy se aferró a la esperanza de mantener todo en secreto y retroceder el tiempo unos pocos meses hasta cómo era su vida antes de conocer a Ethan. Sin decirle a nadie, se realizó un aborto. Mindy agachaba la cabeza en señal de vergüenza mientras terminaba de contarme su historia. Me explicó que al final les contó a sus padres y a algunas amigas cercanas acerca de la violación y había asistido a terapia para superar el trauma. Sentía que se había encargado del bagaje emocional producido por el abuso, vergüenza, ira, resentimiento y amargura. Sin embargo, aún no le había dicho a nadie sobre el aborto. Nadie lo sabía. Fue la primera persona a la que le reveló este oscuro secreto. Acabé con una vida, sollozó. No tenía el control sobre el pecado que Ethan cometió en mi contra, pero fue mi decisión abortar a mi bebé. Mi decisión. En agonía me contaba que le había pedido perdón a Dios cada día durante 9 años desde el aborto, pero no estaba segura de que Él hubiera perdonado su pecado, ni de poder perdonarse a sí misma. Mi corazón se estremeció. Podía ver que la carga de la culpa y la vergüenza la torturaban. ¿Por qué no le confiesas tu pecado al Señor otra vez ahora mismo, en voz alta, de modo que pueda ser tu testigo? Sugerí. Sollozando y casi sin poder hablar, lo hizo. Yo intercedía en voz baja mientras ella le abría su corazón al Señor. Cuando terminó, gentilmente levanté su mentón para mirarla directo a los ojos y proclamé: Mindy, has sido perdonada. Pude oír que algo se quebró en el mundo espiritual. Mindy suspiró. Coloqué mis manos sobre ella y empecé a librar una batalla por su mente. Declaré la verdad de la palabra de Dios a su espíritu, la verdad sobre el poder del sacrificio de Cristo, la abundancia de su perdón, su justicia dada a nosotros gratuitamente, la cancelación de la deuda. Declaré en oración escrituras como Efesios 1:7. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia. Isaías 1:18. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Salmo 103:12. Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones como lejos del oriente está el occidente. Afirmé su identidad en Cristo Jesús. Le aseguré que ella es una escogida de Dios, santa, llamada en Colosenses 3:12, hija de del Dios Todopoderoso. Segunda de Corintios 6:18. Una nueva creación. Segunda de Corintios 5:17. Creada en justicia y santidad. Efesios 4:24. Perdonada sin mancha. Romanos 8:1 y Efesios 1:4. Portadora de las riquezas de su gracia. Efesios 1:6-8, confirmada, ungida y sellada por Dios. Segunda de Corintios 1:21-22, participante de la naturaleza divina. Primera de Pedro 1:4, arraigada en Cristo. Colosenses 2:17. Oramos hasta las primeras horas de la madrugada. Al día siguiente, una joven radiante me sorprendió fuera del salón de conferencias. No tengo palabras para expresar lo que Dios hizo en mi corazón anoche, comenzó diciendo. Me llevó un instante darme cuenta que era Mindy quien me estaba hablando. Lucía tan diferente, estaba tan radiante que sus rasgos habían cambiado drásticamente. Me siento liviana y libre y feliz, dijo. Sé sin lugar a duda que Dios me ha perdonado. Gracias por orar por mí. Esta mañana fue la primera vez en 9 años que me levanto de la cama con una sonrisa en mi rostro. Dios es tan bueno. Ciertamente mis ojos se llenaron de lágrimas, sin embargo no los de Mindy. Riéndose, me dio un fuerte abrazo y fue dando saltos por el vestíbulo. Mindy había confesado el pecado de abortar a su bebé más de 1000 veces antes de conocernos. Cada noche durante casi 9 años le rogó a Dios en privado por su perdón. Creo que él la perdonó la primera vez que se lo pidió y podría asegurarse que incluso antes que se lo pidiera. No obstante, a fin de experimentar toda la fuerza del perdón y ser librada del pecado, la culpa y la vergüenza del aborto, necesitaba confesarlo abiertamente. Necesitaba exponer su pecado a la luz para ser verdaderamente libre. Tenía que contarle a alguien, recibir oración y escuchar de forma audible la declaración: eres perdonada, de parte de otra persona creyente que actuara como embajadora, representante de Cristo, el único que tiene el poder para perdonar los pecados. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Qué promesa tan maravillosa y qué privilegio tan maravilloso.
Note que este versículo contiene una oración condicional. Dice que si confesamos, persistimos en confesar nuestros pecados, Dios nos perdonará y nos limpiará. ¿Significa esto que si no confesamos cada uno de los pecados que cometemos todos los días, Dios no nos perdonará? ¿Nos recriminará esos pecados sin confesar? Ser limpia de nuestras iniquidades depende de que me percate de cada uno de los pecados de mi vida. Si significara eso, entonces todos estaríamos en grandes problemas. Por lo general, no somos ni siquiera conscientes de todas las maneras en que pecamos, mucho menos nos encargamos de confesarlas todas. ¿Puede tan siquiera recordar cuántas veces a la semana pasada dijo algo que no fue beneficioso? ¿O cuántas veces tuvo un pensamiento crítico? ¿O el número de veces que amó más a otras cosas que a Dios? Si este versículo significara que somos culpables y estamos obligados legalmente por pagar por cada pecado hasta que lo confesamos, entonces no tendríamos esperanza, porque nunca podríamos ser capaces de confesar cada cosa que hagamos mal. La Biblia nos dice que Jesús canceló el documento de la deuda en contra nuestra, que consistía en ordenanzas y que nos era adverso, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz. Colosenses 2:14. Por lo tanto, cuando confesamos nuestros pecados como creyentes, podemos estar confiados en que Cristo ya ha pagado por nuestros pecados. Consumado es. Él llevó en la cruz la culpa de cada una de nuestras ofensas. Esto significa que cada deuda ha sido verdadera y completamente cancelada. Su sacrificio cubre cada pecado pasado, presente y futuro. Entonces, ¿por qué necesitamos confesar nuestros pecados de forma permanente? Existe una muy buena razón. Esto se debe a que la confesión hace que el perdón de la cruz sea real para nosotros. Cuando confesamos nuestros pecados, reconocemos y declaramos el poder de la obra de Cristo en nuestra vida. Declaramos la misericordia y el perdón maravilloso que recibimos en el momento en que somos salvas. El hábito de confesar nuestros pecados de manera constante y sincera tiene que ver simplemente con caminar en la luz. Admitimos que hemos fallado en lo que respecta a vivir conforme a los estándares de Dios, a fin de que podamos obtener la victoria sobre el pecado y crecer en santidad. La confesión se trata de aplicar el Evangelio. No es algo que tenemos que hacer, sino más bien algo que tenemos la oportunidad de hacer. Vamos a poder desahogarnos, sentir que la carga se levanta, experimentar la limpieza de nuestros pecados. Vamos a sentir la fuerza del amor y el perdón de Dios y ponernos a cuenta con Él. Vamos a declarar su poder y victoria. Es un privilegio y un gozo inaccesible para aquellos que no conocen a Jesús. Cada vez que confesamos, declaramos y reafirmamos la verdad de lo que nuestro Salvador hizo por nosotros en la cruz. La gracia y el perdón que recibimos hacen que el gozo de nuestra salvación sea cada vez más precioso. Se nos recuerda una y otra vez la realidad y lo maravilloso de su obra. Confesiones verdaderas y falsas. ¿La hirió a alguien alguna vez y luego le dijo que lo sentía, pero tuvo el presentimiento de que realmente no era así? Tal vez lamentó que lo haya atrapado, o quizás lamentó las consecuencias que tuvo que enfrentar, o quizás lamentó que usted se sintiera de la forma en que lo hizo. No obstante, usted se quedó con la sospecha de que en el fondo no estaba en verdad arrepentido, que realmente no creía que lo que hizo estaba mal o que haya sido tan perjudicial. Su confesión no se hallaba respaldada por una determinación de hacer las cosas de manera diferente. Dijo que lo lamentaba, pero no demostró un cambio de actitud. La Escritura nos enseña que hay una manera correcta y una manera incorrecta de relacionarnos con Dios después de haber pecado. Una confesión verdadera implica más que reconocer verbalmente que hicimos algo malo. Como mencioné antes, la confesión significa estar de acuerdo con Dios. Decimos sobre nuestro pecado lo mismo que Dios dice y lo vemos de la misma manera que Él lo ve. Por lo tanto, la confesión que no está acompañada por un dolor y arrepentimiento genuinos no califica como una confesión verdadera. Es una confesión falsa. La Biblia provee ejemplos de personas cuyas confesiones fueron falsas y de personas cuyas confesiones fueron verdaderas.
Existe una enorme diferencia entre alguien que simplemente dice lo que siente y alguien que en verdad está arrepentido. Vamos a ver cómo tres personas diferentes de la Biblia confesaron sus pecados. De estas tres, solo una lo hizo de la manera correcta. Saúl, el primer rey de Israel. El rey Saúl, el primer rey de Israel, era alto, de buen parecer y habilidoso, pero era espiritualmente débil. Esto se debía a que nunca en verdad confesó ni se arrepintió de sus pecados. Sus confesiones eran falsas. Permítame brevemente resaltar tres escenas de su vida. En primer lugar, está la escena de 1 de Samuel 13, 8, 12, donde pretende ser un sacerdote. El profeta Samuel le dio a Saúl instrucciones explícitas de no comenzar la batalla contra los filisteos en Gilgal hasta que él llegara para ofrecer el holocausto. Saúl sabía que únicamente los sacerdotes podían ofrecer sacrificios, era una ley estricta, pero estaba en apuros por comenzar la batalla, así que decidió no esperar a Samuel y se tomó la libertad de ofrecer el holocausto. Después de todo, él era el rey. Más tarde, en lugar de expresar un arrepentimiento genuino, Saúl procedió a exponer excusas por sus acciones. Él confesó: lo siento, pero no podía seguir esperando, los soldados estaban inquietando. Lo siento, pero estaba perdiendo la oportunidad de lograr una defensa exitosa. Lo siento, pero no llegaba si no tuve otra opción. Podemos ver otro ejemplo de Saúl haciendo una confesión falsa en la escena cuando perseguía a David. Saúl estaba celoso de David, así que se puso en marcha con un ejército de soldados hacia el monte donde David estaba escondido para buscarlo y matarlo. Una noche, David se dirigió al campamento de Saúl. Los hombres de David le instaban a matar a Saúl y quedarse con el trono, pero en cambio solo tomó la lanza de Saúl y el jarro de agua para demostrar que le había perdonado la vida. Al día siguiente, cuando se enfrentó a la evidencia, Saúl confesó: he pecado, vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. He aquí, yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Primera de Samuel 26:21. Saúl sintió remordimiento, sintió pena y se disculpó. Dijo todas las cosas correctas, pero no cambió. No pasó mucho tiempo antes de que volviera a perseguir de nuevo a David. En una tercera ocasión encontramos la escena de 1 de Samuel 15, donde Saúl desobedece las instrucciones de Dios sobre cómo debía proceder con los amalecitas, los archienemigos de los israelitas. Se suponía que debía destruirlo todo y no llevarse ningún botín, ni vaca, ni ovejas, ni tesoro, nada. Saúl obedeció parcialmente. Si bien destruyó todo lo que era vil y despreciable, dejó que sus hombres tomaran el mejor botín. Además, no mató al rey de los amalecitas. Versículos 1 al 9. Él y sus hombres probablemente planeaban montar un gran espectáculo para el pueblo. Tenían la intención de desfilar con el botín, ridiculizar al rey extranjero y alardear de su victoria ilustre. Cuando Samuel confrontó a Saúl por no obedecer la palabra de Dios, Saúl insistió en que, de hecho, sí había obedecido al Señor y sus intenciones eran honorables. Él supuso que a Dios no le molestaría una pequeña desviación del plan. Después de todo, sus hombres tomaron del botín ovejas y vacas para ofrecerlas en sacrificio al Señor, versículos 12 al 21. Pensaba que Dios estaría complacido. Lo hago para Dios. ¿Cuál es el problema, Samuel? Saúl no reconoció que había hecho algo malo, por lo tanto Samuel pronunció estas palabras inquietantes. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Saúl decidió que necesitaba corregir las cosas y rápido entonces confesó: he pecado, he quebrantado el mandato del Señor y sus instrucciones, pero te ruego que perdones mi pecado y que regreses conmigo para adorar al Señor. Versículos 24-25. Samuel vio que era una confesión falsa, reiteró que Dios iba a desechar a Saúl como rey. Aterrorizado, Saúl rogó otra vez por perdón. He pecado, pero te pido que por ahora me sigas reconociendo ante los ancianos de mi pueblo y ante todo Israel. Regresa conmigo para adorar al Señor tu Dios. Versículos 26 al 30. ¿Puede ver el problema con su confesión? Saúl estaba más preocupado por su reputación, por ser reconocido ante los ancianos, que por su pecado. En cada una de estas tres escenas hubo algo muy mal en la confesión aparentemente sincera de Saúl. Judas, el discípulo de Cristo. Consideremos a otro personaje reconocido y trágico de la Biblia, Judas. Después de traicionar a Jesús, Judas se dio cuenta de las consecuencias terribles de sus actos.
Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 piezas de plata y a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, he pecado, entregando sangre inocente. Entonces él arrojó las piezas de plata en el templo y se retiró, y fue y se ahorcó. Mateos 27, 3, 5. Una vez más, observe atentamente las palabras de la confesión de Judas. He pecado. Judas confesó, pero trágicamente no hizo los cambios que Dios quería que hiciera. Se fue avergonzado. Su culpa fue tan grande que terminó ahorcándose. Él confesó su pecado, pero este reconocimiento de su maldad no condujo a la respuesta que Dios deseaba. David, el maestro del arpa. Los pecados más evidentes e infames de David fueron su adulterio con Betsabé y el asesinato subsiguiente de su esposo, Urías, para encubrir el embarazo. Estos fueron pecados terribles y desde una perspectiva humana parecen incluso peores que los pecados de Saúl. Sin embargo, hubo una diferencia importante entre la manera en que estos hombres respondieron. El profeta Natán le contó a David una historia convincente que lo llevó a darse cuenta de sus acciones. Entonces David dijo a Natán, he pecado contra el Señor. Y Natán dijo a David, el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Segunda de Samuel 12:13. He pecado. Estas son las mismas palabras de confesión que tanto Saúl como Judas usaron. Si bien estos tres hombres expresaron una sentida aflicción similar, los pecados de David fueron quitados y perdonados, no así los de Saúl y Judas. Estas historias demuestran que aunque las personas puedan reconocer sus malas acciones, sentirse apenas apenado, intentar cambiar y orar, eso no es necesariamente lo que significa que hayan confesado de manera genuina y se hayan arrepentido de sus pecados. David confesó, he pecado, al igual que Saúl y Judas, pero él dijo algo más que realmente fue significativo. No sé si lo ha notado. Él señaló, he pecado contra el Señor. La expresión contra el Señor es sumamente importante. David reconoció que al pecar había quebrantado la ley eterna y justa del Creador y lo había disgustado. Es un ruego emocional, clamó a Dios y pidió perdón. Vemos este patrón de arrepentimiento más de una vez en la vida de David. Note cómo, de acuerdo a las palabras de esta confesión en Salmo 51, también reconoció que su pecado fue contra Dios. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti, Señor, he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Versículos 3 y 4. David reconoció la verdad más importante acerca del pecado. Él mismo es primeramente una rebelión contra Dios, un Dios santo. Si bien reconocemos la naturaleza horizontal del pecado de una persona a otra, la Biblia siempre presenta el pecado como una ofensa principalmente vertical de una persona a Dios. Aunque David indudablemente había pecado contra Betsabé, Urías, su familia y la propia familia de David, sus oficiales y otras tantas personas más, él no se enfocó en ellos cuando confesó su pecado. Esto no quiere decir que David no se haya disculpado también con las personas a las que había herido. Sin embargo, resulta evidente que comprendió que el pecado es tan increíblemente atroz porque constituye una ofensa contra el Dios del universo. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que está malo ante tus ojos. Pecar contra Dios. Cuando hacemos algo malo, pecamos contra Dios. Esto es incluso así si no estamos tratando conscientemente de ofenderlo, y aun si en el momento de nuestro pecado Dios es el último en nuestras mentes. Cuando la esposa de Potifar trató de seducir a José, él se negó y dijo, ¿cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? Génesis 39:9. José sabía que acostarse con la esposa de su amo sería pecar contra Dios. Él estaba más preocupado por ofender a Dios que por ofender a Potifar o a la esposa de éste. El hecho de que todos los pecadores el hecho de que todos los pecados sean pecados contra Dios está bien documentado en la Biblia. Los celos son un pecado contra Dios, Números 16, 8, 11. La calumnia es un pecado contra Dios, 21, 7. No cumplir con lo que decimos es un pecado contra Dios, 32, 23. La codicia es un pecado contra Dios, Josué 7, 20, 21.
La murmuración es un pecado contra Dios. Salmo 78, 17, 18. Oprimir al Padre es un pecado contra Dios. Proverbios 4, 31. No orar por otros es un pecado contra Dios. Primera de Samuel 12, 23. El Señor le dijo a los israelitas, si alguien del pueblo, sea hombre o mujer, traiciona al Señor al hacerse mal a otra persona, esta persona es culpable. Número 5, 6. Pablo les dijo a los creyentes que cuando pecaban contra otros creyentes estaban pecando contra Cristo. Primera de Corintios 8:12. Una confesión legítima reconoce que el pecado ha sido en última instancia una ofensa contra Dios y todo pecado es una ofensa cometida contra Él. Arrepentimiento verdadero. Charla se horrorizó cuando descubrió pornografía en el celular de su prometido. Ella y Toddy ya habían fijado una fecha para su boda. No estoy dispuesta a casarme con un hombre que es adicto a la pornografía, me decía entre sollozos. ¿Qué debo hacer? Todd está profundamente apenado y parecía arrepentido. Sin embargo, a Charla le preocupaba que solo lamentara el hecho de haber sido atrapado y que su promesa de cambiar estuviera únicamente motivada por la amenaza de perderla. Ella decidió seguir comprometida, pero postergar la boda. De esta manera tendría tiempo para evaluar si el arrepentimiento del Todd era genuino. Sin embargo, ¿cómo me daré cuenta?, suplicó. Le aconsejé que si Todd estaba realmente arrepentido, con el tiempo notaría un cambio en su carácter y su manera de pensar, no solo en su comportamiento. Se volvería más piadoso, eso no quería decir que venciera por completo su tentación a mirar pornografía o que nunca más tropezaría, pero su actitud hacia este pecado cambiaría radicalmente. Ella notaría un crecimiento inconfundible. Todd reunió a un pequeño grupo de amigos cristianos. Les confesó su pecado, se lo confesó a Dios delante de ellos, y estos impusieron sus manos sobre él y oraron por su victoria. Instaló un programa en su computadora y su teléfono que le impedía visitar sitios pornográficos y al mismo tiempo le enviaba un informe a un compañero de rendir cuentas. Dejó de usar ciertos tipos de redes sociales. Leía libros cristianos sobre cómo vencer la lujuria, identificó lo que constituía una provocación para él e ideaba estrategias para lidiar con la tentación. Ayunaba, lloraba, le rogó a Dios que rompiera esa adicción, procuraba discernir los pensamientos cerrados subyacentes a su comportamiento. Era sincero y transparente sobre sus luchas. Después de medio año, luego de haber postergado la boda, Charla estaba lista para seguir adelante y casarse con Todd. Es un hombre transformado, me comunicó. Veo un quebrantamiento, una humildad y una vulnerabilidad en él que no había antes. Y lo que más me reconforta es que sabe que no puede conquistar este pecado en sus fuerzas, sino con el poder de Cristo. Él depende de Jesús. Su boda fue una celebración gozosa, no solo de matrimonio, sino también del poder de Cristo para redimir. Y me complace comunicarles que después de 7 años, Todd continúa ganando la batalla contra la lujuria y la pornografía. Hubo una ocasión en que el apóstol Pablo confrontó a sus amigos con respecto al pecado, y la respuesta de ellos es otro gran ejemplo de un arrepentimiento genuino. En 2 de Corintios, Pablo hace referencia a una carta anterior que había creado en la iglesia de Corinto. Una carta emotiva que se había extraviado. Les escribí con gran firmeza y angustiada de corazón y con muchas lágrimas aparentemente. Fue una carta difícil de escribir para Pablo. En ella llevaba a sus amigos a dar cuenta de sus pecados. Pablo sabía que estaba corriendo un riesgo, que la carta les causaría tristeza y que podría irritarlos o ofenderlos. No obstante, no estamos seguros de qué pecado se trataba. Pudo haberse tratado de inmoralidad sexual en la iglesia o tal vez otra cosa. No obstante, Pablo se sintió inmensamente aliviado cuando Tito le trajo la noticia de que sus amigos habían respondido de manera positiva a su amonestación. Estaban verdaderamente apenados y su arrepentimiento había producido un cambio genuino.
Estaban verdaderamente apenados, emocionados porque se habían arrepentido de corazón. Pablo escribió: la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. La tristeza es la angustia, la pena y el remordimiento que sentimos cuando hacemos algo malo. Es sentirse apenada. Según Pablo, nuestra tristeza puede pertenecer a una de dos categorías: la tristeza que proviene de Dios y la tristeza del mundo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La tristeza que proviene de Dios está inherentemente enfocada en Dios. Lamentamos haber pecado contra Dios y quebrantando su ley, que es santa, justa y buena. Romanos 7:12. Lamentamos haber dañado nuestra relación con Él. La tristeza del mundo resulta en confesiones falsas, tales como: lamento que me hayan atrapado, lamento la vergüenza que esto causara, lamento que voy a perder mi buena reputación, lamento la culpa y la vergüenza que siento, lamento que te sientas herido y ofendido, lamento que pienses que esto es gran cosa, lamento las consecuencias que voy a tener que enfrentar, lamento que esto haya causado tanto conflicto y disturbio, lamento que esto haya provocado que mi paz y felicidad disminuyan. La confesión motivada por la tristeza del mundo depende del esfuerzo humano para lograr cambiar. La actitud es: yo me encargo, lo haré mejor, me esforzaré más, voy a arreglarlo. Hay un elemento de autosuficiencia y orgullo al abordar el conflicto. Además, si la persona culpable solo ve su pecado desde la perspectiva de cómo éste impacta sobre ella y sus deseos, no logrará llegar a la raíz del mismo. No podrá tratar con el problema de fondo. Como resultado, no hará ningún progreso significativo en cuanto a cambiar sus actitudes y comportamientos. Su crecimiento espiritual quedará estancado y su confesión no la librará del peso del pecado. Si se siente deprimida, desanimada y abatida después de confesar su pecado, entonces puede que esté nadando en las aguas peligrosas de la tristeza del mundo. El arrepentimiento que esté motivado por la tristeza que proviene de Dios, por otra parte, permite que Dios se encargue del problema. Esta clase de tristeza es una emoción saludable. La acercará más a Dios y producirá un cambio positivo. Es vivificante, redentora. La posiciona para experimentar crecimiento, victoria, libertad y gozos significativos. Como señaló Pablo, la tristeza de este mundo solo produce muerte, pero la tristeza que proviene de Dios produce vida. 2 Corintios 7:10. Las 7 señales de un verdadero arrepentimiento. ¿Cómo sabemos que verdaderamente estamos arrepentidas? Con la tristeza que proviene de Dios y que no solo sentimos remordimiento de una manera egoísta. En 2 Corintios 7:11, Pablo identificó 7 señales que observó en la vida de sus amigos, las cuales indicaban que sus confesiones y arrepentimiento eran genuinos. Fíjense en lo que ha producido en ustedes esta tristeza que proviene de Dios. Qué empeño, qué afán por disculparse, qué indignación, qué temor, qué anhelo, qué preocupación, qué disposición para ver que se haga justicia. En todo han demostrado su inocencia en este asunto. Podemos recurrir a estas señales para identificar si estamos realmente apenadas y arrepentidas de nuestro pecado. Si lo estamos, deberíamos ver más de las siguientes actitudes en nuestra vida. Consideramos el pecado con mayor seriedad. Empeño. Los amigos de Pablo habían estado tolerando el pecado. Quizás no hayan sido conscientes de que el pecado en cuestión era una ofensa contra Dios, o tal vez haya sido diferente, creyendo que el pecado no era algo realmente importante. La carta osada de Pablo los hizo despertar y darse cuenta de la gravedad del asunto. El empeño es lo opuesto a la apatía. Cuando verdaderamente nos arrepentimos, experimentamos un cambio de actitud hacia ese pecado. Ya no lo veremos como algo justificable o aceptable, sino más bien tendremos el deseo de eliminarlo de nuestras vidas y alejarnos del mismo tanto como podamos. Ya no tendremos una actitud despreocupada hacia el pecado. Consideramos el pecado tan seriamente como Dios lo hace. 2. Estamos impacientes por confesar nuestro pecado, afán por disculparse. La palabra griega apología, de la cual se deriva la palabra apología, se tradujo como afán por disculparse. Cuando estamos arrepentidas, de verdad tenemos ganas de disculparnos. No podemos esperar para correr a la cruz y confesarle nuestros pecados al Señor. También deseamos disculparnos con la persona contra la cual hemos pecado y confesarnos con amigos cristianos que pueden orar por nosotras y ayudarnos a vencer el pecado. Queremos dejarlo expuesto a la luz a fin de poder tratar con él y eliminarlo de nuestras vidas.
Cada vez que veo a alguien que trata de mantener su pecado oculto y que cubre las partes que fueron expuestas involuntariamente, me da la impresión de que no está arrepentido, o por lo menos no arrepentido como Dios lo desea. 3. Crece nuestro odio por el pecado. Indignación. La indignación es un fuerte sentimiento de oposición y desagrado contra algo que creemos que está mal. Es una ira justa. Cuando comenzamos a ver nuestro pecado como Dios lo ve, nuestro amor por ese pecado disminuirá y crecerá nuestra indignación hacia el mismo. En lugar de ser atraídas al pecado, sentiremos repulsión. Odiaremos la manera en que deshonra a Dios y destruye vidas. Odiaremos todo el horror y la maldad que Él mismo contiene. Si verdaderamente estamos arrepentidas de nuestro pecado, aborreceremos el mal y nos aferraremos al bien. Romanos 12:9. 4. Tememos a Dios más que a las consecuencias. Temor. Cuando tememos a Dios, lo respetamos con admiración reverente. Mostramos un respeto absoluto por su santidad y su justicia. No damos su perdón y misericordia por sentados. Entendemos que la ira de Dios hacia el pecado debe cumplirse, que la pena es más horrible de lo que podamos imaginar y que la única manera en que hemos escapado del castigo fue aceptando la abundancia de la gracia y el don de la justicia que Dios nos ofrece por medio de la fe en Cristo Jesús. Si nos arrepentimos de verdad, nuestro temor a Dios será mayor al temor a quedar expuestas. Vamos a temerle a Él más que a lo que otros puedan llegar a pensar o a las consecuencias de confesar. Temer a Dios es una emoción positiva, nos llena de plenitud y gozo. Solo escucha esta promesa. Teme al Señor y huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. Proverbios 3, 7, 8. 5. Deseamos una relación cercana. Anhelo. Si he pecado contra mi esposo Brent, si le he dicho algo desagradable, he sido criticada o le he gritado, he sido crítica, se crea una distancia palpable en nuestra relación, la cual obstaculiza nuestra conexión e intimidad. Sé que Brett va a perdonarme, él lo ha hecho fielmente durante más de 3 décadas. Sin embargo, la falta de conexión me carcome y perturba. Anhelo reconectarme. Deseo que la relación vuelva a su estado saludable. Esta es la clase de sentimiento a la que Pablo se refería cuando dijo que anhelo. Es una poderosa motivación interior para estar en perfecta comunión con Dios. Si realmente estamos arrepentidas de nuestros pecados, experimentaremos este anhelo de una manera más profunda. Vamos a desear que todos los obstáculos sean removidos en nuestra relación con el Señor a fin de experimentar la intimidad con Él. 6. Crece nuestra pasión por Cristo. Fervor. Simón el fariseo mostró su desprecio hacia una mujer que interrumpió su comida e hizo una escena. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando, se arrojó a los pies de Jesús de manera que se los bañaba en lágrimas. Luego se los secó con los cabellos. También se los besaba y se los ungía con el perfume. Lucas 7, 37-38. Simón despreció su muestra exagerada de afecto. Sin embargo, Jesús contrastó su fastuosa bienvenida con la bienvenida indiferente de Simón y sarcásticamente señaló: pero a quien poco se le perdona, poco ama. El problema de Simón era que no tenía idea de cuán pecador realmente era su corazón. No creía que tenía mucho que confesar. La mujer, en cambio, era consciente de sus pecados y sabía cuánto necesitaba del perdón. Ella amó mucho porque sabía que se le ha perdonado mucho. Si confesamos nuestros pecados genuinamente de manera continua, seremos conscientes de que nos ha sido perdonado mucho y responderemos con fervor y entusiasmo. Nuestra pasión por el Evangelio crecerá, nuestros corazones desbordarán de gozo, gratitud y un ferviente deseo por conocer a Cristo y darlo a conocer. 7. Deseamos arreglar las cosas. Justicia. La palabra griega traducida como justicia significa hacer justicia al que ha sido agraviado. Se trata de un deseo de restituir. La justicia describe la respuesta del rico recaudador de impuestos llamado Zaqueo, quien resolvió reparar el daño que sus hábitos codiciosos y deshonestos habían ocasionado. Él le dio a la mitad de su fortuna a los pobres y le devolvió a las personas que había defraudado 4 veces la cantidad que les había estafado. Lucas 19:8. Jesús nunca le pidió que hiciera eso. No era una especie de castigo que debía pagar por sus pecados.
Sin embargo, fue una respuesta adecuada al perdón que había recibido. Había estafado a la gente, así que creyó apropiado devolverle su dinero. La restitución no siempre es posible, pero si verdaderamente estamos arrepentidas, haremos lo que esté a nuestro alcance para hacer justicia a quien hemos agraviado. Estas 7 señales le demostraron a Pablo que sus amigos se arrepintieron de verdad. Él dijo que demostraron su inocencia en este asunto. Inocencia significa pureza. No eran inocentes en el sentido de no haber cometido la ofensa, sino inocentes en el sentido de que el pecado había sido lavado, ya no los oprimía, había sido desechado, se había ido para siempre. Conquiste las mentiras con la verdad. La confesión conduce al crecimiento espiritual, la libertad y la victoria. Entonces, ¿por qué muchos creyentes se quedan paralizados por los sentimientos de culpa y vergüenza? Mindy llevó la pesada carga por casi una década. Conozco a mujeres que han pasado toda su vida agobiadas por este tipo de bagaje. No son capaces de librarse de los sentimientos de autocondenación y remordimiento. ¿Por qué? Creo que existen 5 razones fundamentales. En primer lugar, quizás no le haya confesado sus pecados a Dios de forma continua. En segundo lugar, quizás confiesen con la tristeza del mundo en lugar de la tristeza que proviene de Dios. En tercer lugar, quizás no hayan confesado sus pecados abiertamente ni otros creyentes hayan orado por ellas. En cuarto lugar, su lucha permanente con un pecado en particular puede hacerlas pensar que no se han arrepentido de verdad. Hablaré más sobre este punto en un momento. En quinto lugar, y sin duda, la razón más común es que Dios tiene un archienemigo que hace todo lo posible para que no creamos ni caminemos en la verdad. Satanás es un mentiroso y es un jugador sucio. Si no puede engañarla de una manera, la engañará de otra. Por una parte, tratará de hacerle creer que usted no es culpable de pecado y que no necesita ser perdonada. Por el otro, intentará hacerle creer que usted es irremediablemente culpable e imperdonable. Arrogancia o remordimiento, de cualquier manera, él gana. Como mencioné anteriormente, Satanás acusa a los creyentes día y noche. Apocalipsis 12:10. Él quiere que creamos que nuestro pecado es mayor y más horrible que el de cualquier otra persona. Quiere que dudemos de que la obra de Cristo en la cruz ha cancelado nuestra deuda. Ese mentiroso desea que desconfiemos de que Dios puede perdonar nuestro pecado. Quiere que estemos convencidas de que todavía necesitamos cargar el peso del mismo. El diablo quiere destruir nuestro gozo y que dejemos de ser útiles para el reino. Y puede hacer esto al acusarnos falsamente y envolvernos en la culpa y la vergüenza. La manera de combatir la culpa y la vergüenza es con la verdad de la Escritura. La Biblia dice: Dios nos dio vida en comunión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esta deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Colosenses 2, 13, 14. Si usted es creyente, Dios ha perdonado su pecado. Su deuda está cancelada. Fue clavada en la cruz. Su culpa se ha ido, Dios la declara inocente. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Romanos 8:1. Esa es la verdad. Si usted insiste en que es culpable cuando Dios dice que es inocente, o si insiste en aferrarse a los sentimientos de culpa, entonces no está creyendo ni caminando en la verdad. La culpa por lo general está vinculada a un suceso. Hice algo malo. La vergüenza suele estar vinculada a la identidad. Soy mala. La culpa es la herida, la vergüenza es la cicatriz. La vergüenza es la desgracia, la humillación y la degradación interiorizadas. Es la sensación de que somos miserables e indignas, sumada a una imperiosa necesidad de escondernos. Y como vimos en el capítulo anterior, todo comienza con las mentiras que creemos. Vemos que la vergüenza aparece por primera vez en la Biblia en Génesis 3:7. Adán y Eva pecaron y luego trataron de cubrirse con hojas, porque sintieron vergüenza de su desnudez. Esto contrasta notablemente con la manera en que las cosas eran antes de que pecaran, cuando el hombre y la mujer andaban desnudos y ninguno de los dos sentía vergüenza. La manera en que Dios se encargó de su pecado predijo poderosamente la obra de Cristo. Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y la mujer y los vistió. El sacrificio se encargó de la culpa y las pieles con que fueron cubiertos se encargaron de la vergüenza. Esa fue una señal que apuntó a la obra de Cristo. Él es el Cordero de Dios cuyo sacrificio expió nuestra culpa y cuya piel nos vistió con vestidos de justicia.
porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Gálatas 3:27. La cruz es la respuesta al problema de nuestra culpa, así como al problema de nuestra vergüenza. La Escritura dice, todo aquel que cree en Él no será avergonzado. Romanos 10:11. Radiantes están los que a Él acuden. Jamás su rostro se cubre de vergüenza. Salmos 34:4, 34:5. Para tratar nuestro pecado, necesitamos confesarlo abiertamente delante del Señor con una tristeza santa. Sin embargo, para abordar la culpa y la vergüenza es importante practicar otro tipo de confesión, confesar la verdad. ¿Qué verdad? La verdad sobre el Evangelio y la verdad sobre nuestra identidad en Cristo. Cuando oré por Mindy, declaré versículos de la Escritura sobre su vida. Fue el poder de la verdad el que rompió las ataduras de la culpa y la vergüenza. Podemos contrarrestar la voz de la culpa con el Evangelio de la verdad, que afirma que por su gracia somos justificados gratuitamente mediante la redención de Cristo Jesús efectuó, Romanos 3:24, y que si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Podemos contrarrestar la voz de la vergüenza con el Evangelio de la verdad, que dice que somos nueva creación, segunda de Corintios 5:17, amigas de Dios, Juan 15:14, adoptadas por Dios, Efesios 1:5, santas, Efesios 1:1, deleite de Dios, Sofonías 3:17, templo de Dios, primera de Corintios 3:16, justas y santas, Efesios 4:24, ciudadanas del reino de Dios, Colosenses 1:13, coherederas juntamente con Cristo, Romanos 8:17, bendecidas con toda bendición espiritual, Efesios 1:3, portadoras de la gracia abundante de Dios, plenas, Colosenses 2:10, y que tenemos todo lo que necesitamos para vivir como Dios manda, segunda de Pedro 1:3. Cuando Satanás tentó con mentiras, Jesús defendió citando la Escritura. Esa es la manera en que podemos contraatacar los esfuerzos de Satanás para mantenernos oprimidas con una culpa y una vergüenza falsas. Recuerde, los que acuden al Señor están radiantes y jamás su rostro se cubrirá de vergüenza. Salmos 34:5. Bueno para el alma. No se deje oprimir por el pecado. Le sugiero que aprenda a confesarlo de manera rápida y frecuente. Haga de ello un hábito, como al limpiar el desorden de su casa. Resulta más fácil mantener su casa limpia si lo hace regularmente en lugar de dejar que las cosas se acumulen. Esta mañana tuve que confesar los pecados de la envidia y el descontento, y el pecado de la crítica por la tarde. Trato de confesar cada vez que noto actitudes, pensamientos o acciones pecaminosas que surgen en mi vida. Lo mejor es ser lo más específicas posibles cuando confesamos. Identifique el pecado. ¿Fue egoísmo, malicia, obstinación, orgullo, falta de amor? Además de confesar nuestros pecados de manera regular a lo largo del día, también es sabio apartar algún tiempo para examinar nuestro corazón. No tiene por qué llevarme mucho tiempo, solo algunos minutos. Elimine toda distracción antes de comenzar. Apague su celular, televisor, computadora y radio. Luego espere en el Señor en quietud. Pídale al Espíritu Santo que examine su corazón y lo convenza de pecado. Examíname, oh Dios, fíjate si voy por mal camino y guíame por el guíame por el camino eterno. Salmos 139, 23, 24. Es una buena idea tener una Biblia y un anotador a la mano. Tal vez quiera leer un pasaje como Salmo 51 para ayudarla a concentrarse. Puede que al principio encuentre difícil el hábito de confesar, pero a medida que vaya ejercitando esos músculos espirituales, se fortalecerá y se volverá mucho más fácil. También la animo a que confiese abiertamente. No trate de luchar sola la batalla contra el pecado. Sea honesta y transparente con otros sobre sus luchas. Pida oración. La oración de una amiga justa es poderosa, eficaz y le ayudará a obtener la victoria. Santiago 5:16. Asegúrese de que su confesión sea producida por una tristeza santa y no una tristeza mundana. Reconozca que sus pecados son contra Dios y que no puede hacerle frente con sus propias fuerzas. Examine su corazón. La tristeza que proviene de Dios produce frutos emocionales y espirituales saludables que la fortalecen en el Señor. La tristeza del mundo produce apatía o indiferencia, culpa y vergüenza, o el deseo de cubrir, ignorar, quitarle importancia, justificar y negar el pecado. La vuelve débil y vulnerable. Si su confesión es genuina, debería haber algunas señales positivas. Si se siente desanimada, deprimida y abatida tras haber confesado su pecado, entonces quizás está ahogándose en la tristeza del mundo. Asegúrese de animar su corazón con la verdad. Recuerde la obra terminada de Cristo en la cruz y su identidad y herencia en Él. Por último,
Quisiera animar a las que han estado luchando una batalla incesante y recurrente con un pecado particular. Quizás sea contra la pornografía, la lujuria, una adicción o un temperamento explosivo. Usted confiesa el pecado, pero luego vuelve a caer en él y necesita confesarlo otra vez. Parece que ha estado confesando el mismo pecado durante años. Se castiga a sí misma y se sumerge en la culpa y la vergüenza porque parece que no puede progresar. Creo que la victoria sobre el pecado a veces lleva tiempo, ya que Dios está interesado en el fruto que produce la lucha. Dios quiere enseñarle a luchar la batalla con persistencia y a depender de Él. Es cierto, el pecado en nuestras vidas es un problema, pero también lo es vivir sin haber aprendido a depender de Dios. Vencer el pecado suele ser un proceso, especialmente cuando han pecado en contra de usted y necesita lidiar con el resentimiento, la amargura y la falta de perdón. Así que siga intentándolo, sea persistente, continúe confesando su pecado y procurando el verdadero arrepentimiento. Un viejo proverbio escocés dice, confesarse es bueno para el alma. Si no ha estado confesando sus pecados a diarios, es tiempo que aligere su carga. Ya es hora de deshacerse del pecado, la culpa y la vergüenza. Despojarse de esta carga es un privilegio y un gozo. Cada vez que confiese, declarará y afirmará la verdad de lo que Jesús hizo por usted en la cruz. Se le recordará una vez más la maravilla de su gracia sublime. Su caminar con el Señor se volverá más cercano y experimentará un crecimiento espiritual y una transformación positivos. Al deshacerse de su bagaje, se volverá más fuerte, así que confiese, tenga el hábito de hacerlo porque es verdad, confesarse realmente es bueno para el alma.